La asignatura El contexto de la educación en territorios rurales tiene por objetivo proporcionar una formación para profundizar en el conocimiento del contexto tanto sociocultural como organizativo de la escuela ubicada en territorios rurales, así como analizar las relaciones que existen entre territorio y escuela, porque comprendemos que esta relación es fundamental para contribuir al desarrollo sostenible de los entornos rurales, así como a un futuro más justo y equitativo y a una educación de calidad. Esta asignatura se distribuye en 3 núcleos, cada uno con un objetivo muy claro. El primer objetivo y el primer núcleo es la ruralidad. Desde este primer núcleo lo que tratamos es el concepto de ruralidad, territorio, territorialidad, escuela, identidad cultural, modo de vida, sentido de pertenencia, compromiso social. Así también tratamos la sostenibilidad territorial, tanto el territorio local como el territorio global. En el segundo núcleo, lo que tratamos es la escuela rural desde un contexto educativo global. Allí vemos de qué manera existen a nivel nacional e internacional diferentes modelos, tanto organizativos como pedagógicos, que abordan la escuela rural. Qué diferencias, qué similitudes encontramos entre los diferentes contextos y también cuál es el marco legislativo que es muy particular de la escuela rural. Hablamos también de las características organizativas específicas de este tipo de escuelas y de la escuela como espacio de convivencia e institución cultural. Finalmente, el último núcleo, el núcleo 3, aborda la escuela rural y el territorio. En este núcleo abordamos proyectos educativos y socioeducativos que ya existen, los conocemos, los estudiamos, los analizamos y también invitamos al alumnado a que en primera persona pueda conocer diferentes modelos de proyectos que se han adaptado a las características del territorio y cómo ha sido este diseño, desarrollo y evaluación, de qué manera las necesidades que plantean los diferentes tipos de territorio de alguna manera moldean también los diferentes estilos de escuela rural que nos podemos encontrar. La escuela rural, como la entendemos, es una escuela de vanguardia, en la que las diferentes edades se confrontan cada día. Es una propuesta fuerte que vale la pena realmente conocer, proponer y relanzar. También partimos de la base de que el futuro de las pequeñas escuelas del medio rural no son cuestiones que atañen solo al sistema educativo, sino que realmente se relacionan con el futuro de las zonas rurales y, por lo tanto, con la configuración global de nuestra sociedad. Con todo ello, esta asignatura planteamos que tenga una evaluación continua, una modalidad única de evaluación, en la que no distinguimos entre alumnado que hace prueba global o continua. Y todo el alumnado tiene derecho a realizar esta evaluación continua, que consta de los siguientes bloques. Una actividad de evaluación destinada a la lectura y realización de una reseña de al menos un artículo científico en cada uno de los 2 primeros bloques. También realizamos tareas individuales o en equipo, en el aula o a través del Moodle, de los bloques de contenido que pretenden ahondar en estos conceptos que hemos visto que abordamos desde la asignatura. Y finalmente, la asignatura consta de un proyecto final, que puede ser individual o en equipo, en el que abordamos ya el conocimiento de los proyectos que a día de hoy están desarrollando escuelas rurales de nuestro entorno más próximo. Y de esta manera poder conocer un poco más en profundidad de qué forma la escuela rural se está enfrentando a los retos que plantea el propio territorio, la comunidad, la convivencia y cómo cada escuela rural tiene unas señas de identidad muy claras que la configuran en sí misma. Muchísimas gracias por vuestra atención. Buenas, soy Jorge Argüés, profesor de la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación de Huesca, y os voy a explicar una de las
asignaturas que entran dentro de las optativas de escuela rural. Esta se denomina el proceso de enseñanza en la escuela multigrado. En esta, como objetivo, vamos a tener que adquirir unas competencias necesarias para adaptar el proceso de enseñanza-aprendizaje que ya habéis aprendido en los grados, pero con unas peculiaridades muy positivas de la multigraduación, muchas potencialidades pedagógicas. También promoviendo una escuela inclusiva y una de calidad. ¿Por qué es importante o tiene importancia esta asignatura de escuela rural? Porque las opciones que vais a tener de estar en una escuela rural son muy altas si vais a optar por ser maestros, porque en unas oposiciones vais a tener esa situación de una escuela rural. Lo importante de una escuela rural, y en este caso más particular en multigrado, son aulas pequeñas que tienen niños y niñas de diferentes edades. Pueden ser de infantil y de primaria. Pueden ser de 5 o 6 años hasta los 12. Pues, por ejemplo, puede haber una clase de 2 niños de 3 años, un niño de 10 años y otro de 12 años. Entonces, tenemos que ver cómo programamos y con esas características de desarrollo tanto del patrimonio como del contexto natural que hay en muchas escuelas rurales. Por eso es importante. Los resultados de aprendizaje, pues analizar todos los elementos del proceso de enseñanza-aprendizaje, objetivos, contenidos, metodología y evaluación, y adaptarlos a ese contexto de escuela rural. Luego, diseñar, desarrollar y evaluar proyectos para que se implique tanto el territorio y la comunidad. Luego, utilizar una pedagogía constructivista, o sea, metodologías activas y dinámicas. Luego, utilizar, como hemos dicho antes, el territorio y la comunidad como potenciadores de esa programación, utilización de una evaluación cualitativa y luego la utilización de herramientas digitales o las TIC dentro del territorio rural. En el temario, pues hay diferentes bloques. Uno es definición y los conceptos de escuela rural y escuela multigrado. Después, en el segundo bloque, o el apartado 2 del primer bloque, se habla tanto del currículum en general, haciendo hincapié en el DUA y la legislación, también dando prioridad a lo que nos especifica la ley en escuela rural, y luego pues se dan los elementos del currículum con metodologías activas, agrupamientos, espacios, tiempos diversos, evaluación en las escuelas multigrado y luego territorio local y digital en ese territorio rural. Las metodologías que se utilizan van a ser dinámicas, ¿vale?, y activas, donde el alumno va a ser el protagonista del aprendizaje y el profesor es el que guía ese aprendizaje. Haremos triple classroom, clase invertida, trabajo cooperativo, trabajo por proyectos, gamificación con bastantes dinámicas. Hay que tener, es de gran importancia, que son 150 horas de trabajo. 60 son presenciales, pero 90 son de estudio y de trabajos o de la parte práctica que debéis realizar. El sistema de evaluación es una única modalidad de evaluación y el 100% es una evaluación continua y de prácticas. También se adaptará a la gente que no pueda asistir a clase, ¿vale? Y el criterio evaluador, pues una comprensión reflexiva y crítica de los contenidos, ¿vale? Muy importante la actitud, tanto en clase y si no se puede asistir, pues con tutorías continuas por parte del profesorado. ¿Qué se van a hacer en las prácticas? Pues se van a hacer foros donde veremos vídeos y tendréis que participar en unos foros que se pondrán en Moodle. Luego investigaciones, lecturas. Por ejemplo, hay unas lecturas previstas y en cada lectura habrá una tarea. Pues hacer un Geniali, hacer un resumen, hacer una actividad, hacer un proyecto. Luego habrá que hacer una planificación de un proceso de enseñanza-aprendizaje en un aula multigrado, tanto de infantil y que haya alumnos de infantil y primaria, pues con todos los elementos. Sería una programación al uso, pero la haremos una unidad didáctica de 1 o 2 semanas con de 6 a 10 actividades. Y luego habrá una práctica grupal, ¿vale?, que será presencial, no hay examen en sí, pero ese sí que será con todos los apuntes y todas las prácticas, entonces yo os pondré unos casos prácticos. Y luego la autoevaluación. Aparte, se pueden hacer lecturas voluntarias o cursos que os vaya diciendo yo que no son obligatorios y que pueden dar a más puntuación
la asignatura, ¿vale? Entonces, esta es la asignatura de escuela rural, la del proceso de enseñanza en la escuela multigrado. Espero que creáis, porque son importantes estas dos asignaturas, y yo os espero el año que viene. Venga, un saludo.